¿Me perdonas? Sé que desapareció mucho tiempo y no nos veíamos las caras tú y yo desde hace un buen rato. Pero es que pasaron cositas, gente. Pasaron cositas y bueno, en algún otro video les voy a explicar qué cositas pasaron. Pero en esta oportunidad les voy a hablar de cómo salvar un rollo que se rebobinó de más. Me imagino que si llegaste a este video porque te ha pasado. A veces sucede que cuando rebobinas un rollo, ya sea porque tu cámara se trabó y necesitas como guardarlo para ver qué sucede, el rollo se rebobina de más. Y es imposible como sacarlo para volverlo a colocar en la cámara. También puede servirte esto en el caso de que quieras hacer doble exposiciones. Tú tomas las fotos necesarias, rebobinas el rollo y lo vuelves a sacar para poder integrarlo de nuevo a una cámara y hacer estas dobles exposiciones. A mí me pasó porque mi cámara, mi preciosa cámara, que es esta KS Super 2, se me dañó. Pasó que la obturación quedó como trabada. Entonces no hace nada. A veces está arriba, a veces está abajo. Entonces no sé por qué sucedió esto, pero la cámara no la puedo utilizar. Y además de eso se le partió otra vez la manivela de rebobinado del rollo. Entonces yo quería cambiar el rollo que yo estaba utilizando en ese momento para mi nueva cámara, que es la misma cámara. Me compré la misma porque lo que es a mí me encantó mucho el sistema de esta cámara, el cómo suena cuando tomo una foto. Entonces me compré la misma cámara y yo quería mudar un rollo que ya estaba utilizado a la otra. Cuando rebobiné el rollo pasó eso, que rebobiné de más. Me encontré con la pregunta de cómo saco el rollo de dentro del cartucho y viendo tutoriales. De hecho vi muchos, vi uno donde utilizaban un rollo que lo mojaban, ya sea con saliva o con agua, lo introducían y sacaban el rollo para poderlo utilizar, pero lo que es a mí esa técnica no me funcionó. Después llegué a un video de una persona de un canal en inglés y me sirvió muchísimo. Entonces yo te traigo acá la versión en español. Te vas a dar cuenta que es muy sencillo, pero claro, uno cuando entra como en el caos de cómo salvo esto, son cosas que no se te ocurren. Vamos a ver cómo sacar la película de un rollo. A veces pasa que al rebobinar, rebobinamos de más y a nuestro rollo le pasa lo siguiente, que no sobresale, se incrustó completamente, o sea, pasó y se introdujo completamente. Para ello vamos a necesitar un pedazo de cartoncito que sea lo bastante rígido, pero lo bastante delgado como para que entre por la ranura, cinta adhesiva, una regla y un cúter. Para lo que vamos a utilizar el cúter es para cortar un trozo del cartón de más o menos el ancho del negativo. Cortamos un trozo del cartón. Como ven, no es perfecto, es incluso un poco más pequeño. Una vez tengamos cortado el cartón, vamos con la cinta adhesiva a picar un trozo. De hecho, este cartón está muy largo. Tiene aproximadamente 8 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. Y ahora con la cinta adhesiva, igual podemos usar cinta doble contacto, pero yo sé que no todos tienen cinta doble contacto. La cinta adhesiva es la que va a hacer toda la magia. Ok, voy a pegar un trozo acá y a cortar. Necesito cortar tiras. Por ejemplo, si usamos una cinta adhesiva más delgada, obviamente es más fácil, pero es la que yo tengo a la mano. Ok, necesito cortar tiras y el pegamento de la cinta tiene que quedar hacia arriba. Quedó así. Esta es una línea de cinta y está asegurada para que no se mueva. Ahora, la cinta adhesiva pegajosa tiene que entrar hacia abajo por la ranurita del rollo. Vamos ingresando con fuerza hasta que veamos que no entra más y empezamos a jalar. Como se queda sin pegamento la cinta, entonces la idea es ir cambiando de lugar. Ustedes se van a dar cuenta que cada vez entra menos. Y es prácticamente eso, seguir intentando hasta que el negativo ceda y salga. Quiero ver intentar con cinta doble contacto. Vamos a ver si esto es mejor, porque con la cinta adhesiva me está costando. Y eso que ya he sacado rollo con cinta adhesiva. Y así, con mucha paciencia, salió. Igual me estoy dando cuenta que este rollo le metieron tijera, le metieron algo, porque hay que jalarlo. Pero está roto. Sí. Ahí está. Ya la persona cuando lo coloque va a tener que
colocarlo bien y saber hasta dónde disparar. Pero como ven, sí se logra sacar. No es algo muy rápido, pero con paciencia lo puedes lograr. Y eso, de verdad espero que te ayude mucho este tutorial de ese pánico de cómo salvo mi rollo, para que veas que es muy sencillo y utilizando herramientas muy básicas. También recordarles que esto sirve para hacer doble exposiciones, ¿ok? Tú tomas la foto, rebobinas, vuelves a sacar el negativo, lo colocas en una cámara y puedes hacer doble exposiciones. De verdad, nos vemos en un próximo video. Te quiero agradecer también mucho tu apoyo, las personas que se han sumado. Somos casi 200 personas acá y de verdad lo agradezco mucho, sus comentarios, las views a los antiguos videos. De verdad estoy muy agradecido. Espero volver pronto con nuevo contenido, pero les quería traer este que sé que va a ser de mucha ayuda. Ya sabes dónde encontrarme. Chao.